Moldavia no siempre ha sido tan pobre. No siempre ha estado tan descuidada. En tiempos soviéticos, Moldavia era una pequeña república bien administrada y eficiente. Durante el siglo XX, el país estuvo bajo el control de la Unión Soviética y al adoptar una economía planificada, su economía se vio perjudicada y la pobreza aumentó. A primera vista, Moldavia no se distingue mucho de sus países vecinos. Situada al este de la cordillera de los Cárpatos, ha estado a lo largo de buena parte de su historia en la encrucijada de varios imperios, principalmente el Imperio Otomano y el Imperio Ruso, que buscaban asegurar su control sobre el territorio para proteger sus propias fronteras. Primero que nada, el país es un estado sin salida al mar, ubicado en Europa del Este, rodeado por Rumanía al oeste y Ucrania al norte, este y sur. Ucrania tomó este pequeño tramo de 1 milla de ancho en el Parque Nacional Dniester Inferior, cortando el acceso más cercano que podrían haber tenido al Mar Negro. El país está dividido en 32 distritos, siendo Chisinau la capital y la ciudad más grande, ubicada en el centro-sur del país. Hacía calor, había buen vino. Por eso se construyeron hoteles, como el Hotel Nacional, para albergar a todos esos turistas soviéticos que venían. Pero luego llegó la independencia, y la gente deseaba algo mejor. Moldavia ha sido independiente de la Unión Soviética desde 1991, casi 30 años para organizarse y construir su economía. Desafortunadamente, esta nación ha sido constantemente saqueada y violada por oligarcas, malversadores y políticos. Sin embargo, Moldavia puede ser pobre, pero es rica en seguridad y belleza femenina, algo que muchos estados del viejo continente occidental no pueden presumir. Las mujeres moldavas son conocidas por su calidez, hospitalidad y belleza, y su presencia aporta un atractivo particular al país. Además, hay más de 2 millones de ucranianas en Moldavia, muchas de ellas solteras, lo que añade una diversidad cultural y una oportunidad de conexión que no se encuentra en muchos otros lugares de Europa. Ahora, ¿qué es exactamente un moldavo? Bueno, de la manera más corta y simple que puedo ponerlo, a menos que hables con uno de los increíblemente nacionalistas que comenzarán un debate, son básicamente rumanos.
Hablan prácticamente el mismo idioma, aunque el moldavo puede incluir algunas palabras de argot ruso. Pero esencialmente, están hablando prácticamente lo mismo. La capital de Moldavia, Chisinau, es la capital menos visitada de toda Europa y también se encuentra en el país menos visitado de este continente. La mayoría de las personas en el mundo probablemente no podrán decirte dónde está Moldavia en el mapa. Si puedes, felicitaciones. Esto se traduce en un ambiente seguro y acogedor, donde los visitantes pueden disfrutar de la amabilidad de su gente y del esplendor de su cultura. Moldavia es el país europeo con menos visitantes, y aún así, Mónaco y otros microestados reciben 3 veces más turistas. El país tiene un solo aeropuerto internacional principal, el Aeropuerto Internacional de Chisinau. De lo contrario, se pueden encontrar aeropuertos más pequeños, no certificados o parcialmente certificados, en lugares como Balti y Marculest. ¿Qué son exactamente esos dos extraños lugares autónomos, Transnistria y Gagaucia? Bueno, de la manera más simple que puedo explicarlo, ambos lugares están un poco más influenciados por Rusia que el resto de Moldavia. Gagaucia es un estado más verdaderamente autónomo en el sentido de que su gente es culturalmente distinta, con un trasfondo de cristianismo ortodoxo turco, y habla su propio idioma, el gagauso. Está dividida en 4 enclaves compuestos por localidades que tienen más del 50% de población gagausa. Para Moscú, todos los territorios de la URSS son naciones fraternales, con Rusia como el gran hermano que brinda influencia y guía a las pobres almas perdidas. Como resultado, el relato ruso habla de una unidad histórica común entre las antiguas naciones de la URSS, y Occidente busca ampliar su influencia rompiendo esta unidad sagrada. Así, Rusia debe contrarrestar y evitar que la influencia occidental se expanda demasiado. Para aquellos que no lo saben, el idioma rumano es en realidad una lengua romance basada en el latín, relacionada con el francés, el italiano y el español. Además, tienen 3 ciudades municipales, Chisinau, Balti y Bender.
Es la lengua romance más oriental de Europa. Ahora, después de Chiinu, si consideras a Transnistria parte de Moldavia, entonces la ciudad de Tiraspol, su capital, sería la segunda más grande, de lo contrario, Balti sería la siguiente. Moldavia importa mucho más de lo que piensas. De todos modos, házmelo saber en los comentarios. Si disfrutaste este video, házmelo saber aquí abajo. Y si realmente lo disfrutaste, haz clic en el botón de me gusta y suscríbete. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cuándo era mejor la vida en Moldavia? ¿Ahora o durante la URSS? ¿Qué piensas? Oh my God!